Bueno, vamos a arrancar esta segunda parte de la clase 2 recordando qué es la capacidad de un buffer, la cantidad de ácido o base que puede neutralizar antes de que ese buffer cambie su pH. Si nosotros recordamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch que habíamos visto en la clase pasada y miramos la ecuación con un poco de atención, vamos a ver que el pH es igual al pKa más una relación que tiene acá un cociente entre el componente base y el componente ácido. ¿Qué pasa si tanto el componente base como el ácido valen 1 molar? Este cociente va a ser 1 y el pH va a ser igual al pK. ¿Qué pasa si ambos en vez de ser 1 son 0,1 mol por litro? El cociente también va a ser 1 y también el pH del buffer va a ser igual al pK. Quiere decir que estos dos buffers, preparados ya sea con 1 o con 0,1 mol por litro de ácido de base, van a tener el mismo pH. Sin embargo, no van a tener la misma capacidad. ¿Por qué? Porque el buffer que tenga mayor concentración del par conjugado va a ser capaz de neutralizar un agregado mayor de ácido de base y por lo tanto va a tener una mayor capacidad. Entonces, la relación entre la base y el ácido del par conjugado en el buffer es lo que determina la capacidad para neutralizar el ácido o la base que estemos agregando. Pero si nosotros queremos buffers que toleren adiciones de ácido más importantes, entonces vamos a querer poner un componente de base más concentrado en el buffer. Lo mismo si queremos un buffer que necesite contrarrestar una adición de base. En ese caso vamos a poner una mayor concentración del componente ácido. Entonces, siempre es la relación entre el componente base y el ácido el que determina, por un lado, el pH del buffer y por otro lado, la respuesta de este buffer. La capacidad que va a tener de contrarrestar estos agregados de ácido y de base. Bueno, ahora vamos a mirar numéricamente cómo vamos a poder trabajar con el pH cuando nosotros agregamos efectivamente ácidos o bases fuertes a un buffer. Recuerden que esta es la función de un buffer. Un buffer es algo que preparamos para que amortigue estos agregados de ácido y base y el pH no cambie o cambie lo menos posible. Entonces, los ejercicios en donde tengamos que pensar en cuánto cambia el pH luego de agregar un ácido o una base los vamos a plantear siempre en dos etapas. En una primera etapa vamos a plantear la reacción de neutralización, como si fuera un problema de estequiometría, pensando en la reacción entre el ácido y la base. Por ejemplo, si estamos agregando un ácido, vamos a pensar en la reacción entre ese ácido y el par básico, o al revés. Y en una segunda etapa vamos a usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para efectivamente y finalmente calcular el pH. Y ahí vamos a tener que tener en cuenta que puede haber cambios por dilución en las concentraciones si elegimos resolver esta segunda etapa utilizando el cálculo del equilibrio. Bueno, acá hay un pequeño cuadro, después lo pueden mirar con cuidado porque es un resumen en realidad de lo que vamos a ver a continuación. Y como pasa muchas veces, es más fácil mirar esto en un ejemplo concreto que explicarlo con palabras, porque las palabras a veces confunden y parece un trabalenguas lo que uno está diciendo, entonces tal vez con números lo vamos a entender un poquito mejor. Allá vamos. Importante entonces, de nuevo acá pueden poner pausa si lo necesitan y leer esto con atención, pero lo importante es que cuando nosotros queramos resolver problemas que implican agregar un ácido o una base fuerte a un buffer, vamos a necesitar siempre dos etapas de cálculo. Una primera etapa es una etapa de estequiometría, que va a tener en cuenta que si se agrega un ácido, lo que va a reaccionar va a ser el componente base. Y una segunda etapa donde lo que vamos a tener que calcular es cómo se modificó la relación entre el par conjugado dentro del buffer por el agregado de esta base fuerte y cómo vamos a poder trabajar con esta nueva relación para determinar el pH. Lo mismo si agregamos una base fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera etapa, si agregamos una base fuerte,
lo que va a reaccionar va a ser el componente ácido del buffer. A partir de esa reacción de neutralización vamos a calcular cuántos moles de nuestro par conjugado quedan presentes y con esos moles presentes en una segunda etapa vamos a calcular el pH. De nuevo, es más fácil hacerlo que decirlo. En la segunda etapa del equilibrio, vamos a poder usar dos formas de encarar la cuestión. Una primera que es planteando un equilibrio y un segundo método que es usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. O bien el cuadro inicial cambio-equilibrio o bien la ecuación HH. Por cualquiera de esos dos caminos vamos a poder plantear nuestra segunda etapa. Vamos finalmente a un ejemplo concreto a ver si con números nos va quedando un poco más claro. Supongamos que tenemos 10 mililitros de un buffer que hemos preparado con acético-acetato. Arrancamos siempre con nuestro buffer sencillo, caballito de batalla, con el que ya hemos trabajado muchas veces. Supongamos que este buffer tiene una concentración de acético 0,7 mol por litro y una concentración de acetato 0,6 mol por litro. Recuerden que para que esta solución sea un buffer, estas concentraciones tienen que ser parecidas entre sí y estar, cuando digo parecidas, variar entre 0,1 o 10 veces una respecto de la otra y ser también bastante más grandes que la constante ácida. Como esta solución cumple esas condiciones, esto es un buffer. Primero vamos a determinar cuál es el pH de ese buffer preparado tal cual está. Y luego vamos a pensar cómo se modifica ese pH si le agregamos 1 mililitro de ácido clorhídrico a 10 mililitros de buffer. Y luego 1 mililitro de hidróxido de sodio a 10 mililitros de buffer. Fíjense que en los casos B y C estamos agregando 1 mililitro de un ácido o una base bastante concentrados, 1 mol por litro, nada más que a 10 mililitros de buffer. Estamos agregando 1 mililitro a 10. Es una adición importante. Vamos a ver si nuestro buffer puede amortiguar ese agregado o no. La primera etapa es calcular el pH del buffer solito, antes de agregarle nada. Si recuerdan a nuestro personaje, esto ya lo hicimos. Así que acá estamos simplemente aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde la concentración de B va a ser la concentración de acetato, que es el componente base, la concentración de A, la concentración del ácido acético. Calculamos el pH, reemplazamos en la ecuación y este es el pH de nuestro buffer preparadito, así tal cual sale del Erlenmeyer o del Matraz, sin agregarle nada. 4,68, vamos a recordar ese valor para después ver qué tanto cambió cuando le agregamos nuestro mililitro de ácido o base. Muy bien, entonces acá vamos a plantear el agregado de 1 mililitro de ácido. Como les decía, nuestra primera etapa es una etapa de estequiometría. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Estamos agregando 1 mililitro, o sea 0,01 litro, de una concentración 1 mol por litro. Quiere decir que lo que estamos agregando de ácido es 0,001 mol. Como estamos haciendo un cálculo de estequiometría, nos conviene trabajar en moles. El componente básico del acetato, recuerden que teníamos 10 mililitros de buffer, 0,01 litro, y la concentración era 0,6, por lo tanto en moles tenemos 6 por 10 a la menos 3. El componente ácido, la concentración era 0,7, obviamente el componente ácido y el básico están en el mismo volumen porque es el buffer, tenemos 7 por 10 a la menos 3 moles. Entonces, ¿qué va a pasar en esta reacción del componente base con el ácido que estamos agregando? Va a pasar que el reactivo limitante es el número de protones. Entonces, los protones se van a consumir totalmente, van a reaccionar todos, y al final no va a quedar nada de protones, y lo que va a pasar es que algo del acetato se va a consumir, lo que había, menos la cantidad de protones que agregué, como la reacción es 1 a 1, me quedan 5 por 10 a la menos 3 moles. Y ese mol de protones que agregué se convierte al reaccionar con el acetato en acético, aparece sumando en los productos y pasamos a tener ahora 8 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético. Si queremos convertir
estos moles y concentración, vamos a tener en cuenta cuando dividamos por el volumen que ahora tenemos los 10 mililitros de buffer más el 1 mililitro de ácido que agregamos, de manera que los productos de nuestra neutralización están en 11 mililitros. Y por lo tanto calculamos la concentración dividiendo por 11. Una vez que terminamos la primera etapa de cálculo estequiométrico, ahora tenemos dos opciones. La primera opción es plantear un equilibrio entre ese ácido y esa base, y entonces copiamos de nuestras concentraciones que traemos de la diapositiva anterior y planteamos un equilibrio básico. Menos x más x más x, planteamos el valor de la constante de ese ácido, vemos que podemos despreciar x porque va a ser mucho más pequeña que las concentraciones que estamos trabajando, porque la constante ácida vale 10 a la menos 5, y despejamos x, verificamos que cumple la regla del 5%. Como esta x que despejamos es la concentración de protones, vamos a poder calcular el logaritmo, a través del logaritmo, el pH. Fíjense que 4,54 es entonces el pH del buffer después de haberle agregado 1 mililitro de ácido clorhídrico 1 mol por litro a 10 mililitros de buffer. ¿En cuánto cambió el pH? Si se acuerdan, el valor que les pedí que recordáramos era 4,68. O sea que cambió de 4,7 redondeando a 4,5. Cambió muy poquito en el segundo decimal, a pesar de que agregamos 1 mililitro de un ácido muy concentrado. Esta es la primera manera de resolver el ejercicio usando el equilibrio en la segunda etapa. Pero hay otra manera, que a mi criterio es bastante más sencilla, que es hacer esta segunda etapa usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Recordemos que la ecuación era pH más pKa igual al logaritmo de la concentración de base sobre la concentración de ácido. En este caso, como el ácido y la base están en el mismo volumen, podemos trabajar directamente con los números de moles que despejamos, que calculamos haciendo la estequiometría en la etapa anterior. Y por supuesto el resultado es el mismo. Entonces cada uno puede optar por hacer estos ejercicios con el mecanismo que les resulte más fácil de entender. En el inciso C, lo que vamos a mirar es qué pasa con el agregado de 1 mililitro de hidróxido a 10 mililitros de buffer. El hidróxido va a reaccionar con el componente ácido del buffer, que es el ácido acético, y va a generar el componente base como producto de la neutralización, que es el acetato. De nuevo vamos a plantear la estequiometría de la neutralización en moles. Tenemos 1 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilo, 7 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético y 6 por 10 a la menos 3 moles de acetato. Nuevamente el reactivo limitante es el oxidrilo, que se consume totalmente y al final nos queda en 0, y forma 0,01 mol, reacciona con 0,01 mol de ácido para formar 0,01 mol de base. De manera que al final de la reacción nos quedan 0,06 moles de ácido y 0,07 moles de acetato. Si queremos las concentraciones, tenemos que considerar el volumen suma, que corresponde a 11 mililitros. Una vez superada la etapa de neutralización, o bien vamos a plantear el equilibrio, igual que antes, vamos a poder despreciar x de la ecuación de equilibrio, vamos a verificar la simplificación y vamos a calcular un valor de pH tomando el menos logaritmo de x, porque nosotros hemos llamado x a la concentración de protones. Vamos a verificar que nuestro pH aumentó a 4,8 a partir del 4,6 y pico, que era el del buffer sin agregarle nada. Una segunda manera más sencilla o más breve, digamos, de realizar este mismo cálculo es usar la ecuación HH. Nos alcanza con trabajar con la relación en moles y por supuesto nos da el mismo resultado. Una vez que llegamos al resultado, como es bastante fácil equivocarse en estas cuentas, sobre todo en este cociente poniéndolo al revés, siempre es útil verificar que nuestro resultado tenga sentido físico. Si hemos agregado base al buffer que tenía un pH de 4,6, el pH tuvo que haber aumentado. El valor tiene que ser mayor
el valor de pH del buffer antes de agregarle nada. Si nos hubiera dado un valor menor, debiéramos revisar las cuentas. Así que siempre les recomiendo verificar que el resultado numérico al que llegan tenga sentido físico.